¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar otro caso de biodescodificación de melanoma, un tumor melánico o pigmentario. ¿Qué significa? Bueno, es una modificación genética de los melanocitos provocada por la multiplicación o la proliferación celular. Es como un tumorcito que se va formando una carnosidad. Según la parte del cuerpo en donde esté alojada, es la decodificación que nosotros le vamos a hacer. Por ejemplo, si estuviera en la planta del pie, el conflicto es por no haber metido la pata o por haber metido la pata. O me reprimí o lo hice. También puede que haya entrado a algún lugar sin permiso o me haya metido en algún lugar donde la entrada estaba prohibida. Eso hace de que se generaran. Y van a decir, es muy loco esto, pero la mente actúa así, somatizando a veces con reacciones que parecerían inconexas y no lo son, se los puedo asegurar. Pero en general, un melanoma es un conflicto con el padre, tal vez con algo feo del padre, o que algo manchó la imagen de ese padre. Puede haber habido una separación, una deshonra, un deshonor. Entonces, el melanoma genera una disociación en la integridad física, en la integridad moral. Y muchas veces por debajo, la emoción oculta, si no es todas, es el miedo. Entonces, a veces cuando abrimos el caso de melanoma, podemos encontrar hasta 4 conflictos juntos. Conflicto de desvalorización, como dije recién, de deshonra, que está dividida en 2. Una en la pérdida de la integridad y la otra en la pérdida física. Entonces, por ejemplo, puede haber verbalizaciones como el caso que traté, donde renunciar a aceptar usos y costumbres de quienes me imponen ese trato. Es cortar con los lazos, es cortar con el linaje, es cortar con la imposición. Pero de pronto yo lo tengo tan arraigado que mi cuerpo se resiste. Pero tengo que renunciar a aceptar usos y costumbres de quienes me imponen ese trato, porque yo ya hoy, como este caso, tengo 50 y pico de años, mis papás ya no están, pero yo creo una lealtad familiar que me genera eso. También puede ser una deshonra violenta, posiblemente debido a un forcejeo, a una manipulación o a una violación. Violación no solamente es sexual, también puede ser física o psicológica. En este caso de esta paciente, le tocó en el hombro hábil, el hombro que ella usa. Entonces su hombro hábil es el lado afectivo, el lado de uno mismo, el lado de yo como ser humano. Entonces armen ese combo, bátanlo de lo que les dije que pasó en el hogar con lo afectivo, con el uno mismo, con el yo como ser humano. Entonces acá hubo que trabajar con desvalorización de uno mismo en cuanto a mi posición personal, a mi posición social y también en cuanto al respeto de la situación matrimonial o al respeto entre hermanos. Lo que sucedió invadió toda la familia, incluso el matrimonio.
Entonces, ahí tuvimos que hacer un trabajo de qué pienso de mí misma, qué pienso de mí mismo, qué tipo de persona soy con respecto a mí mismo. Porque cuando se desarrolla un melanoma, que hubo que buscar el ganglio centinela, si no había metástasis, bueno, ahí hay un tema, como les dije, de desvalorización profunda, donde ¿qué tipo de persona soy respecto a mí misma? Entonces eso genera, cuando empiezo a darme cuenta de yo como ser humano, que acá hay que trabajar la autoestima, empiezo a tener un conflicto en la relación con los demás, de seguro. Esa desvalorización en sí es una actividad muy persistente en muchos de los casos que trato. A veces desvalorizaciones en el rol que desempeñan o en la actividad laboral que desempeñan. Entonces, acá también hay un conflicto con el soporte. Es en el hombro, es una sobrecarga. Y cuando buscamos el ganglio centinela, como dice la palabra, es el que está alerta. Entonces, ahí hay un miedo anticipativo. Y cuando está involucrado eso, también hay un hecho del pasado que hay que eliminar para poder mejorar en el futuro. Si no, eso se va a seguir provocando. La persona en cuestión es zurda. Y es una persona que se hace la fuerte, se hace la competitiva, que tiene tendencia al liderazgo de sí misma, que tiene autonomía. Entonces, obviamente acá, cuando alguna de esas patas flaquea, empieza a emerger todas esas cuestiones del pasado, porque uno con un diagnóstico de estos, evidentemente, se va a bajonear. Entonces, bueno, hay que nivelarla, hay que hacerla entender de esos conflictos, de esos 4 conflictos que se dieron en este caso, donde cómo soy yo como ser humano, cómo soy yo con respecto a mí mismo, cómo me valoro, cómo me amo, no me importan si los demás me aceptan o no. Y no lo digo en un tono despectivo, sino que yo no busco agradar, no busco aprobación en lo que hago o en lo que digo. Lo hago porque me nace, no para ganarme nada. Por eso es que les digo que muchas veces en estos casos lo que hay como emoción inconsciente, como emoción oculta, es el miedo. Así que les dejo por acá este caso porque obviamente este es un caso particular. Hay que ver qué melanoma es, qué tipo de melanoma, hay que venir con el diagnóstico médico, dónde está ubicado, porque ya les dije lo que era en la planta del pie, pero en este caso es en el hombro. Entonces es muy diferente la interpretación. Por eso, si bien parecemos iguales, cada ser humano es único y cada uno procesa la emoción a su manera. Vos tenés un problema y por ahí lo resolvés así. Yo tengo este mismo problema y por ahí lo desarrollo de una forma completamente diferente. Es como ver una película. Unos interpretan una cosa y otros interpretan otra. Bueno, la vida es una película. Depende de cómo la interpretemos, es lo que el cuerpo después nos pasa ese cheque y lo vemos como enfermedades. Que pasen muy bien. Muchas gracias por estar. Nos vemos en otro video con otro caso tan interesante, tan importante como es esto y como es también valorar lo que es la conexión cuerpo-mente, que es indisoluble. Ya los griegos lo decían. Así como pensás, sos. Así que cuidado. Hay que estar atento. Gracias. Que pasen bien.